Lo que nos cuenta el Confidencial, el Independiente, ahí lo tenéis, ahí arriba, es lo siguiente. Un asturiano paga 100.000 euros más, 100.000 euros más, que un andaluz por recibir la misma herencia. Las diferencias de impuestos entre unas comunidades autónomas y otras son el nuevo caballo de batalla del gobierno de Pedro Sánchez, que quiere acabar con esa disparidad. Con la reforma fiscal que está preparando y que entrará en vigor en el primer trimestre de 2023, fecha en la que habrá que haber puesto pies en polvorosa, Hacienda busca equiparar los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones, hoy cedidos a las regiones. La corresponsabilidad fiscal, esto es, la competencia en materia de impuestos entre comunidades autónomas, lleva a que a día de hoy un cántabro tiene que pagar 100.000 euros más que un andaluz por recibir la misma herencia. Bueno, no habíamos quedado en que era una Asturias, ¿no? Vamos a ver quién es el... Alba Asensio Domínguez. Alba, si pones un ejemplo arriba, no pongas otro abajo, ¿vale? Seguramente es lo mismo, pero un cántabro y un asturiano no es exactamente la misma cosa, aunque eso sí, son vecinos. Bien, por debajo de los 700.000 en varias regiones está bonificado, en concepto de impuesto de sucesiones. En concreto, y según ejemplos calculados por el Instituto de Estudios Económicos, un soltero de 30 años que herede bienes de su padre por valor de 800.000 euros, tampoco es nada extraño, a poco que los padres tuvieran una vivienda en propiedad, de los que 200.000 corresponderían a una vivienda, debe pagar 103.000 euros en Asturias, pero nada en Andalucía, ni en Cantabria, ni en Galicia. Luego, Alba, me has hecho mal el ejemplo. Hoy en día un asturiano, no un cántabro. Donde más deberá pagar después de en Asturias es en Castilla y León, 81.000 euros, en la Comunidad Valenciana 63.000 y en Aragón 55.000. Mientras que en Extremadura y en Madrid será donde le saldrá más barato, 1.500 euros en ambos porque está bonificado en su práctica totalidad. Si no tenemos en cuenta la gratuidad de Andalucía, Cantabria y Galicia. Bueno, ahí tenemos los impuestos de sucesiones, cada comunidad autónoma tiene los suyos. Las desigualdades entre comunidades son enormes, se explican desde el Instituto de Estudios Económicos en su informe La competitividad fiscal de las comunidades autónomas, relevantes en el impuesto sobre el patrimonio, pero sobre todo en sucesiones y donaciones, donde en función de la residencia del causante o del donatario puede pasar de una tributación simbólica a otra muy elevada, aunque el adquiriente sea un hijo. Estas dificultades podrían encauzarse con cierto grado de armonización. Y ya sabéis que cuando un experto que trabaja para los políticos dice armonización es subir, nunca es bajar, no te dice vamos a armonizar a la baja, vamos a armonizarlo todo como la Comunidad de Madrid o como Andalucía. No, quieren que lo vamos a armonizarlo como Asturias. Siempre que dicen armonización fiscal están diciendo vamos a poner los impuestos al nivel del lugar donde los tienen más altos. Dicho informe, el informe que han hecho, resalta como ejemplo que en el caso del impuesto de sucesiones, el utilizado anteriormente, hay comunidades donde solo se pagan importes simbólicos, son la mayor parte, por cierto, y otras donde no se paga a menos que no se supere un límite determinado, Castilla y León o La Rioja de 400.000 euros. Por eso el gobierno ha encargado a un grupo de expertos que analice el sistema tributario español. Se ha reunido ese grupo de expertos y la mitad ya se han ido. Lo han dejado porque eran los partidarios de la competencia fiscal porque han visto que allí no pintan nada y que lo único que están haciéndole es el caldo gordo al gobierno, que ya ha tomado su decisión y quería refrendar con su presencia una decisión que ya había tomado previamente. Ante este peligro, la Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada un proyecto de ley para blindarse ante la reforma fiscal que prepara Pedro Sánchez y que considera supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos. Correcto. Este grupo de expertos, del que recientemente han dimitido dos, además de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, tiene hasta el día 28 de febrero para presentar un informe con sus conclusiones tras un año de trabajo. En él se basará el gobierno para diseñar la reforma fiscal que llevará a cabo y que tendrá que aprobar antes del primer trimestre de 2023. Bien, aquí sigue con el tema de los impuestos, está con sucesiones, luego sigue, por ejemplo, el patrimonio, 1.200 euros si eres aragonés, nada si eres madrileño. En fin, estas diferencias fiscales entre comunidades autónomas son pocas porque las competencias fiscales de las comunidades autónomas son pequeñas, para qué negarlo, no tienen ninguno de los impuestos gordos, el IVA, por ejemplo, pues no lo tienen transferido porque más hay un mínimo que fija la Unión Europea, tampoco cobran el impuesto de sociedades, del IRPF una parte, les quedan las tasas, pero claro, muchos procuran no ponerlas para no ocasionarse problemas luego de cara a las elecciones autonómicas. También les tienen tributos propios que llaman, algunas comunidades abusan de ellos, como Cataluña, otros directamente no tienen ninguno, como el caso de Madrid. En fin, cada uno, lo nuestro es un Estado federal, aunque no se llame así. El Estado autonómico es esencialmente un Estado federal. Si tú pregonas Estado autonómico, y se hinchan a decir, no, es que aquí cada región tiene autogobierno y demás, su propio parlamento, no sé qué.
bueno, pues en el autogobierno se incluye, obviamente, el tema de los impuestos. Ojo, yo por mí que fuesen completamente autónomas en todos los aspectos, es decir, que cada comunidad autónoma tuviese su propia hacienda y que el gobierno viviese de un canon que se le pagase, como he explicado en muchas contracrónicas. Pero bueno, ya que tenemos esto, caray, que se respete la autonomía, que no es mucha, por cierto, que no es mucha. Entonces, esa es la razón por la que el gobierno hace unos meses decidió, el gobierno quiere pegarnos un hachazo de cualquier manera. De hecho, llevan 2 años anunciándolo. El año pasado ya lo dijeron. Ahora, claro, con tantas noticias sobre la pandemia, mucha gente no está queriéndolo ver. Pero el hachazo que se nos viene en 2023 es de campeonato. Lo harán justo para que no coincida con las elecciones. Esto lo están diciendo para cuando hayan ganado las elecciones. Evidentemente no se pueden presentar con subidas a las elecciones, con subidas a sucesiones, o con... Es que hasta las charos Pedro Sanchistas heredan. Entonces, una cosa son los autónomos, que al final nos acuden solo a 3 millones, de los cuales hay muy pocos votantes de esta gente, pero entre los, al final todos, de una manera u otra, y por desgracia, tendremos que en algún momento heredar lo que nos dejen nuestros padres cuando mueran. Y España es un país de propietarios, no lo olvidemos, un país en el que el 80% de la población, que es muchísimo, tiene la casa en propiedad, y esa casa, evidentemente, pues se la traspasa a sus hijos, y todos somos hijos de alguien. Así que si meten esta reforma lo harán después de ganar las próximas elecciones. No lo harán antes, pero están preparando el ambiente ya. Haciendo declaraciones de os vamos a subir el diésel, os vamos a subir el tal, os vamos a subir el cual. ¿Por qué? Porque luego tienen algo de espacio para no dejarlo tan alto y que al menos el sufrido contribuyente pues diga, bueno, iba a ser peor. ¿Vale? Iba a ser peor, teniendo en cuenta que es como lo de los autónomos. Me iban a poner una cuota de 3.000 euros. Bueno, al final lo han dejado en 1.200. No está mal. Ya está. Oye, es 3 veces menos. No es 3 veces menos. Es 10 veces más de lo que pagabas. Pero, claro, es 3 veces menos de lo que te habían hecho creer que ibas a pagar. Pues con esto pasa algo similar. Cuando dicen quieren armonizar, porque les molesta que la comunidad autónoma más exitosa del país, que es la de Madrid, más exitosa en todos los ámbitos, resulta que tiene los impuestos bajos y eso les molesta a más no poder y no le hablan de dumping fiscal, de que aquí pues poco menos que algunos exagerados en los periódicos de extrema izquierda incluso han hablado de algo que a mí me hizo mucha gracia, lo podéis buscar por ahí en el archivo: Madrid paraíso fiscal, como si esto fueran las Islas Vírgenes Británicas, una cosa así. Vamos, la puta locura. Cuando a uno de estos se le calienta tanto la boca, al final, pues claro, terminan diciendo barbaridades y tonterías. Bien, pues como quieren acabar con este presunto paraíso fiscal que es Madrid, que es el objeto de todas sus pesadillas, y los madrileños nos honramos de que así sean, pues nada, que van a hacerlo por el artículo 33, es decir, manu militari. Os vamos a encargar a unos expertos que nos preparen un informe. Nos limpiaremos el culo con el informe si no nos interesa mucho. Diremos que, por supuesto, esto no lo hemos hecho nosotros, sino que lo hemos consultado antes con un grupo de expertos durante más de un año. El grupo de expertos se les ha ido a freír puñetas porque es que las posiciones del gobierno eran maximalistas. Mirad, chicos, esto es así, tenéis que darme la razón. Yo quiero subir los impuestos y ponerlos todos en el nivel de la comunidad autónoma mayor. Y aquí va a haber mucha autonomía, mucha banderita, mucha estelada, mucha icurriña, mucho baile regional, mucha traducción a todas las lenguas del Estado, hasta las más minúsculas como el bable, pero con las cosas de comer nuestras, es decir, los impuestos, no se juega. Aquí no hay autonomía de ningún tipo. Al final nos van a dejar la autonomía para lo más lamentable, que es las mierdas identitarias, que son los himnos, el folclore y cosas así. No, la autonomía no va de eso. La autonomía va de que una unidad política se autofinancie, nada más, y atraiga contribuyentes y sea un lugar agradable para vivir. Claro, con mierdas identitarias no es un lugar agradable para vivir salvo para los pirados. Con impuestos bajos y una sociedad diversa, sí empieza a ser una sociedad agradable para vivir, que es lo que le ha pasado a la Comunidad de Madrid, que no gana más que población, a pesar de que estamos a freír puñetas de la costa, no tenemos río, no tenemos nada, hasta tenemos mal clima, pero se vienen a vivir aquí y abren nuevas empresas, etc. Así que eso es con lo que quiere acabar Marisú y compañía. Quieren acabar con Madrid y van a crear una ley, la llamarán Ley de Reforma Fiscales, Ley de Se acabó lo de Madrid. Y a partir de ahora vamos a poner los impuestos desde Moncloa. No sé, que el PSOE siga diciendo, por un lado que es un partido federal, por otro lado que es el partido que más entiende a las regiones y que más entiende el problema regional de España, pero si sois unos centralistas de tomo y lomo, esta es la demostración palpable.
de que sois unos centralistas de tomo y lomo y que no creéis en el Estado autonómico. A la vista está. El Estado autonómico parte de los impuestos. No hay más autonomía que esa. Esto lo tenían muy claro hasta los estadounidenses. Pusieron otras cosas en común, pero los impuestos fueron muy reticentes desde el principio. Y solo tienen cedido al Estado federal unos cuantos. Al final, los llamados no tienen ni siquiera ahí el principio este de solidaridad. En Suiza, 3/4 partes de lo mismo. En Suiza cada cantón es fiscalmente autónomo y ponen una cantidad, comparten una cantidad para mantener el gobierno federal y una serie de servicios. Bien, estamos hablando de países como Suiza que funcionan muy bien y que tienen un estado del bienestar bien extendido y desde luego superior al que tiene España, con unos impuestos desmadrados. Así que, no sé, no es pedir tanto. De hecho, hay otros países con impuestos sustancialmente más bajos que los de España, léase Holanda, léase Dinamarca, que no te ponen tantas pegas para emprender o para ser autónomos simplemente y que tienen servicios sociales mejores que los nuestros. Así que, y esto se lo digo a los que son partidarios del estado del bienestar y de los servicios sociales y demás, de lo público. Quizá resulta que lo que estáis haciendo una equivalencia entre asalto fiscal sistemático y lo público, y resulta que lo público funciona mejor con impuestos más bajitos y sin meter miedo a los que crean riqueza. Planteároslo. Yo os tengo mucho respeto personal e intelectual y creo que si os lo planteáis y os quitáis de la cabeza cierta mitomanía respecto a los impuestos y de que a los demás hay que saquearlos porque no se lo merecen, pues vuestro sueño, vuestro objetivo de que haya más servicios públicos, de que lo público funcione mejor, pues se consigue pareciéndose más a Suiza o pareciéndose más a Holanda. Pensadlo. Si realmente lo que os interesa es que haya mejores servicios públicos, sí, os lo voy a decir otra vez, sí, lo público vaya mejor. Aunque claro, quizá lo vuestro consiste en, se basa en la envidia, en que no soportáis que alguien tenga éxito y a ese alguien que tiene éxito le queréis quitar lo que ha producido con su esfuerzo. Eso ya sería otra cosa. En ese caso, lo público os importa 3 cojones y lo único que queréis es despachar vuestra propia tara, basada en la envidia, utilizar al Estado para que la despache por vosotros. Sin mucho sentido, porque la gente se puede ir, que es un tema que ya sé que os pone muy nerviosos. Esto de que la gente se vaya, pues como a Marisú probablemente. Es decir, los españoles no somos como los mexicanos, que los pobres cuando se quieren ir tienen problemas, o los argentinos. Aquí nos podemos ir a 26 países sin ningún trámite. Yo mañana puedo hacer las maletas y irme a Portugal. Nadie me puede impedirme quedar ahí. Y buscar un trabajo y darme de alta como autónomo. Y quien dice Portugal dice Estonia, o Irlanda, o Holanda, o Bélgica, o Alemania, o Italia, o Austria. Es que son tantos los países. Todos países, por supuesto, de renta alta o directamente altísima. En los que abunda el empleo y en los que a lo más que tienes que hacer es aprender un idioma. En algunos casos sencillo y asequible, como puede ser el portugués o el italiano, en menor medida el francés, y en otros casos jodido, como es el estonio. Pero la ventaja es que en Estonia o en Dinamarca puedes hablar en inglés, que es una lengua que mal que bien se maneja o se puede empezar a manejar con soltura en poco tiempo. Bien, esto es lo que buscan y no hay que darle mucho más. El Independiente lo lleva por la parte de la injusticia. Como un asturiano paga 100.000 euros más que un andaluz por recibir la misma herencia. Los habrá que piensen que digan, al andaluz hay que hacerle pagar 100.000 euros. Y otros que piensen, al asturiano hay que dejar de obligarle a pagar esos 100.000 euros. Y más concretamente por el impuesto de sucesiones, que es el impuesto más infame que existe, es un impuesto a la muerte. Es decir, una persona que ha trabajado toda su vida, que ha comprado una vivienda o que ha ahorrado dinero y ha estado pagando impuestos por esa vivienda, bueno, en el caso de que tuviese ahorros también, si ha tenido, qué sé yo, dividendos o intereses, ha tenido que pagar por eso. ¿Por qué le haces pagar otra vez cuando se lo transfiere a su hijo? En muchos casos, además, se da el caso tremendamente injusto con las herencias. Hace unos años cuando todavía en Andalucía tenían un impuesto de sucesiones muy alto, hice un reportaje con Gonzalo Altozano sobre el impuesto de sucesiones, lo encontraréis por ahí por internet, esto creo que fue en el año 2017. Y visitamos a varios en Andalucía, fue un reportaje en vídeo. Y visitamos a varios, bueno, pues hablando sobre los problemas que traía el impuesto de sucesiones, que había familias que directamente no podían pagarlo. Bien, puede suceder que tengas que heredar, que te dejen herencia a tus padres, te dejen una vivienda, un local, cualquier cosa que por supuesto ellos pagaron en su momento, que han estado tributando por él durante toda su vida. Que lo recibas, pero te pilla en ese momento sin liquidez y entonces
no puedas abonar la herencia o te obligue a vender esa casa. Bueno, en definitiva, que si no puedes abonar el impuesto de sucesiones, ese inmueble se lo queda el Estado. Y el Estado lo subasta. ¿Y sabéis quién compra ese inmueble? Sí, la gente que puede comparar cosas en las subastas, es decir, gente con liquidez, gente con dinero. Al final lo que consigue esto es, en muchos casos, llevar capital, llevar patrimonio, en el caso de las casas, de gente, no diré pobre, pero sí con problemas económicos y que no puede hacer frente de golpe a un pago de 100.000 euros, por ejemplo. A casi nadie, de hecho, puede hacer frente a un pago de 100.000 euros, no lo olvidemos, de un día para otro, muy poca gente. A gente que sí puede hacer frente al pago de 100.000, de 200 o de 300.000 euros para comprar una casa en una subasta. No sé si me entendéis. A esto conduce vuestra justicia social y de nuevo me dirijo a los de lo público. Sé que os ha gustado el tema ese de lo público, pero si cada vez que hablan de lo público ponen así, se engolan la voz, ¿no? Así que la he engolado yo también.